Hola, soy Puto Miquel, bienvenidos al Mentidero, coge una copa de vino, coge tu silla y acompáñanos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy inauguramos esta sección de entrevistas con un ilustre youtuber. Hoy vamos a contar en nuestro programa con Puto Miquel, al que los que no conozcáis a continuación pasaremos a presentarle en profundidad. Primero de todo, dar las gracias a Diego Sobrecueva un día más por estar con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Bien, llevo 3 días seguidos y parece que la semana en racha. No sé yo si terminaría la semana. Vais a tener que empezar a doblarme el sueldo inexistente. Aquí hasta que Pero yo no cobro a nadie, ya lo sabéis. Así que bueno, también te tenemos de coordinador de invitados esta semana. Estás aquí sí, multitarea. para algo soy periodista. La verdad es Eso, que hay que amortizar el grado que mis padres pagaron para algo. eso es. Aunque luego sea para trabajar en el otro lado, pero bueno, aquí estamos todos, venimos cada uno de un lado. Bueno, ¿qué tal, Miquel? Desde Inglaterra, un honor tenerte hoy con nosotros en el programa. No, muchas gracias por invitarme y por contar conmigo y un placer, la verdad, estar aquí. Bueno, antes de que te presentes tú, voy a hacer una pequeña introducción para los que no te conozcan. Puto Miquel es un canal de YouTube con 110.000 suscriptores a día de hoy, casi 4 millones de visualizaciones. ¿Cómo consigues tener tanto éxito con algo aparentemente que a la gente no le gusta, como es el tema de la historia, la arqueología? ¿Cómo empiezas en este mundo? ¿Cómo has tenido todo este éxito? A ver, si tengo que ser sincero, yo no lo sé. O sea, yo me lo intento tomar con humor e intento hablar de cómo la historia no es un tema muerto, digamos, ¿no? Es un tema que está muy vivo y que nos afecta en consideraciones actuales y pues como de esta premisa actual o de esta situación que vemos en la sociedad hoy en día podemos encontrar o bien paralelos o bien podemos explicar cómo puede ser problemático o de dónde viene o todo, digamos, podemos llevarlo atrás, aunque sea simplemente para establecer paralelos de lo más estúpido, también eso también está bien, simplemente como para enganchar. Pero claro, o sea, bueno, a ver, si supiese cuál es la fórmula del éxito, tendría 1 millón o yo qué sé cuántos, ¿no? Pero es verdad que esto como que me ha venido muy de repente y yo creo que también tiene mucho que ver con cuando empezó la cuarentena, subí bastantes vídeos más a diario, o sea, hubo una semana que subí vídeos a diario, eso al algoritmo de YouTube le cayó en gracia, porque, en fin, y la gente también tenía más tiempo libre y me estaba de repente muy aburrida, entonces yo creo que también pues eso ayudó muchísimo. Pero vamos, esas son las explicaciones que yo puedo dar. Ahora que sean las de verdad, pues no lo sé. Yo intento abordarlo con humor y pienso que eso también ayuda, pero no puedo ignorar las circunstancias y que al final esto yo creo que también tiene mucho de suerte o falta de ella. La principal señal de identidad de tu canal, ¿no? El estilo desenfadado, conducirlo todo a través del mamarracheo y del vino, como tú mismo dices. Veía yo el otro día un vídeo tuyo de las aportaciones de los musulmanes a la cultura hispánica, a la cultura hispana en clave de la vida de Brian. Este es tu estilo definido, ¿no? ¿Cómo crees que canalizas todo esto a través de este estilo y crees que esta señal de identidad te ha ayudado a diferenciarte de los demás un poco? Sí, o sea, yo creo que hay muchos canales de divulgación buenos en España en habla hispana, digamos, y no solo en YouTube, en blogs y también por el tema de podcast y tal. Pero es verdad que al ser YouTube un formato audiovisual, me permite ser más creativo en ciertos aspectos y tener un estilo en plan que aproveche de verdad, vamos a hacer una parodia de esto, vamos a hacer una parodia de un estilo de vídeos que se suelen ver mucho, pero vamos a llevarlo al terreno histórico y a ver cómo podemos hacer una parodia así y tal. O el disfrazarme de la concepción que tiene la gente de, yo que sé, un vikingo y hacer una parodia de eso y tratar de explorarlo de otra forma. Yo también tomo mucha inspiración de canales sobre todo anglosajones, que juegan mucho también con la estética, para hablar de temas, para hacer video essays. El formato de video essay como de vamos a analizar un aspecto en más o menos profundidad, pero hacerlo a su vez accesible. No accesible de porque la gente sea tonta, sino simplemente pues porque tragarte 40 minutos de vamos a hablar de las masculinidades tóxicas, pues a lo mejor es menos tragable que si dices vamos a hablar de esto, pero
clave de humor, con disfraces, con parodia, vamos a relacionarlo con algo con lo que tú estés más familiarizado, etcétera, etcétera. Entonces, jugando un poco con eso, yo creo que al final puedes condensar bastante información en algo que la gente quiera ver, porque un paper académico, pues a mí me cuesta leérmelo. Y, o sea, y cuando estoy leyendo de mi tema de especialización, no me vas a poner a leerme un paper de física. Y lo mismo digo, hay que usar estas técnicas creativas para hacerlo más accesible. Yo creo que al final eso, el conseguir un estilo distinguible o que aproveche o que tome de distintas inspiraciones, pero que lo amalgame de otra forma, tal, pues siempre va a ser lo que haga que se diferencie de otros, obviamente. Que yo quería preguntarte en qué momento tú pasas de ser un estudiante de historia, no sé en qué punto empezaste con el canal, a de repente decir, mira, me voy a poner a hacer esto. Imagino que habrá un proceso previo de que te gustaría hacer este tipo de... Porque no creo que nadie pase de 0 a 100 en un minuto de decir, venga, voy a hacerlo y disfraces, vino, que cachondeo. Yo imagino que tendría que haber... Sí. ¿Cómo fue esa evolución? Sí, o sea, yo diría que, a ver, yo siempre, desde hacía muchos años, yo tenía esta frustración con el mundo académico, esta relación amor-odio con la academia, que a mí me gusta investigar, me gusta la academia, pero por otro lado yo iba a algunos congresos y salía muy frustrado porque veía que eran los mismos 10 especialistas en el ámbito X compartiendo su información y compartiendo información, y esos congresos son muy importantes, pero que esa información no veía cómo salía más allá, ¿no? Cómo salía más allá del público especializado. Entonces eso siempre me frustraba mucho porque una de las cosas que decimos con arqueología y en general yo creo con las ciencias sociales, ¿no? Que es como investigamos para el beneficio de la sociedad, estamos acercando a la gente a que conozca su pasado, etcétera. Y digo, sí, pero, o sea, sí, eso está muy bien, pero ¿por qué hay esta disonancia entre lo que sabe la sociedad en general, digamos, o la idea que tiene la sociedad en general de, pongamos, el periodo de Andalusí con respecto a lo que estamos investigando, los discursos que está viendo en la academia, que obviamente lo más puntero pues no va a estar al alcance de todos inmediatamente, ¿no? Internet ayuda mucho en eso, pero siempre va a haber gente que obviamente si está menos especializada pues no va a tener tiempo ni ganas de informarse de todo eso, pero ¿cómo podemos ayudar a que fluya el conocimiento, digamos? Y entonces yo siempre había tenido esa idea y el año pasado yo estaba a punto de empezar el doctorado. Había solicitado para empezar el doctorado, estaba a la espera de que me dijesen que sí, que sí, no. Yo estaba trabajando en Qatar y en Qatar es como muy solitario. Yo trabajaba de 9 a 5, llegaba a casa y estaba encerrado en casa, que viendo 2020, pues la verdad es que un poco un preludio, ¿no? Pero en ese momento dije, mira, o sea, mi futuro, aunque está más o menos encaminado, no lo tengo 100% claro que me vayan a dar la beca del doctorado, tal. Tengo tiempo. Tengo esta idea, vamos a hacerlo. Entonces empecé un poco más y yo cuando empecé era más un poco, pues digamos estos vídeos también sobre todo que popularizó más, yo creo que youtubers como Ter o Jaime Altozano, ¿no? Que era, vamos a hablar de un tema de, perdón, voy a poner en silencio. Vamos a hablar de un tema de cultura pop, en plan algo que la gente hoy en día esté familiarizado con ello y vamos a buscar una traza histórica, un paralelo histórico, algo de lo que... Entonces, pues yo que sé, que si hablar de la historia de los memes, que si hablar de los videojuegos o sea, utilizar los videojuegos para hablar de cómo las ruinas y cómo esta idea que tenemos de las ruinas está construida y tal, pues un poco así, ¿no? Y luego me empecé a frustrar porque cada vez veía más en Internet, sobre todo a raíz de partidos como Vox y tal, que utilizaban el pasado de una forma muy, muy superada en términos académicos y que no había nadie contestándolo. O sea, sí que había gente contestándolo en Twitter en el momento en el que salía la polémica, pero es que ese discurso sería muy hegemónico, digamos, en la divulgación más general, ¿no? Que llegaba a más gente. Entonces me dije, vale, pues quiero hablar de temas quiero ser más proactivo políticamente hablando, ¿no? Porque yo creo que sí, todo es político, lo personal es político y tal, pero es verdad que habían formas de hacerlo un poco más explícito, digamos, o más en plan de vamos a hablar de por qué lo de que estos vikingos de Instagram luego tiendan a ser supremacistas blancos es problemático porque ni siquiera se basa en la realidad histórica, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí, ya una vez ya no estaba en Qatar, además ya tenía más acceso tenía acceso a maquillaje, tenía acceso a pelucas y cosas así. Entonces podía hacer un poco más el paripé, digamos. Salto de calidad. Claro, entonces ahí fue cuando dije, mira, estos canales que me han inspirado muchísimo en lo que me gusta consumir en YouTube y lo que me gusta ver en YouTube, como por ejemplo ContraPoints, PhilosophyTube, Lindsay Ellis, que son gente que hace eso, los video essays que ya he comentado, ¿cómo puedo yo hacer algo parecido? ¿Podría hacer yo algo así y hacerlo a mi manera? ¿Podría hacerlo con historia? ¿Tiene sentido? Tal. Entonces fue como fui explorándolo poco a poco. Y luego ya el salto de calidad, obviamente, ha sido a raíz de abrirme Patreon, porque eso me ha permitido también que en vez de ser una inversión negativa, porque yo metía dinero en el canal, obviamente, y metía dinero de mi sueldo de doctorando, que oye, que está muy bien, pero da para lo que da. No me quejo, vaya, pero daba para lo que daba. A decir, bueno, me voy a comprar un micro que no suene como un cacharro de feria, no sé qué. Y vamos a intentar meterle un poco más de horas sin sentir que estoy como aquí desperdiciando nada. O sobre todo también creo que cuando cuando ves que lo que haces gusta a la gente, también te sientes más motivado para meterle más también. Hombre, Sí, Diego. Sí, entiendo también que además te ha pillado, yo creo que has llegado un poco tarde a la época de YouTube de las anunciantes y que llegase un poco el dinero, porque imagino que en otra época un canal como el tuyo tendría un dinero de YouTube bastante relevante. La verdad es que es un canal grande dentro de lo que cabe. Evidentemente no puedes competir con titanes como pueden ser Rubius y compañía. O sea, bueno, ya hoy en día, yo no sé si os pasa, que yo cada vez veo más canales que a mí me parecen una soberana, no voy a decir descalificativo, pero canales que digo, me parece una chorrada, una cosa súper, broma súper cuñada tal, y de repente tiene 1 millón de suscriptores, que digo yo, pero esta gente de dónde ha salido, de dónde están escondidos. Y en cambio, joyitas como por ejemplo tú, no voy a desvelar el nombre de otra persona que estamos también tanteando para entrevistar, pero también parece, se dedica a todo, crítica de películas, tal, me parecen personas súper de nicho, por así decirlo, que tienen muchísima calidad, que se curran mucho sus vídeos, que tienen un trabajo detrás y que los pasan por la derecha otros grupos mucho más tal. Pero creo, si no me equivoco, en tu vídeo presentación hablas de eso, que precisamente YouTube no llega a mucho dinero. Sí. O sea, ahora me da algo más y luego es que la cosa es que yo sigo sin entender muy bien O sea, a ver, yo no soy la mejor persona en cuanto a lo que viene a ser medios de comunicación, finanzas y estas mierdas, porque de verdad es que no, o sea, si un día entendiese el algoritmo de YouTube me iría mucho mejor. Pero hay vídeos que tienen muchas más visualizaciones, pero porque son más cortos o porque han llegado a un público distinto o lo que sea, me han dado 10 euros, por ejemplo, y otros vídeos con menos visualizaciones, pero más largos, me han dado 30 o 40 o tal. Entonces, por ejemplo, el vídeo de lo que han hecho los musulmanes por nosotros es corto, pero me ha dado creo que 10 euros, que tampoco pasa nada porque, claro, ahora teniendo la cosa de lo de Patreon y en general, pues teniendo también que esto no es mi fuente principal de ingresos. Esto, o sea, lo que me da de comer es la beca, básicamente. Entonces, siendo que esto es algo que yo hago y que nace por un hobby al final, ¿sabes? Complementario al final. Claro, que aunque el capitalismo no se estimule a que moneticemos nuestros hobbies, esto no deja de ser un hobby, me lo tengo que recordar de vez en cuando, también es verdad, pero ese es el objetivo, ¿no? Entonces, entonces, claro, el sistema, y es lo que dices, que yo creo que hay canales que le meten mucho esfuerzo, le meten muchas horas, y el rédito que sacan, tanto, ya no te digo solo económico, sino también en visualizaciones, en YouTube es bastante escaso. Y ni siquiera es porque no guste, o sea, porque yo he visto muchos canales de divulgación también que tienen más seguidores que yo, y en cambio en muchos vídeos tienen menos visitas que yo. O que dicen, oye, mira, es que me voy a ir porque me voy a ir a Twitch porque es que esto ya no es viable porque YouTube como que entierra los vídeos y tal. Yo eso no sé hasta qué punto cómo funciona ni nada y nunca me he intentado meter porque
de nuevo, si me intentase meter a opinar, la cagaría. Pero es como, sí que es un proceso muy curioso, que hay como una mano invisible, de cierta forma, que empuja a unos, digamos, más para arriba, a otros los entierra para abajo y a otros pues simplemente les deja estar, ¿sabes? Entonces, no sé, es como, es curioso el mundo de YouTube y hay mucha gente que se ha quejado y gente que tiene 5 veces más suscriptores que yo se ha quejado de cómo YouTube les trata, gente que tiene 5 veces menos suscriptores que yo se ha quejado de cómo YouTube les trata. Y al final es un mundo tan complejo que no llegamos a entender porque al final somos tanto consumidores como productores. O sea, no somos solo consumidores o sea, no somos solo gente que hace vídeos de YouTube, también consumimos vídeos de YouTube. Entonces, no somos quien está detrás realmente. Pasando a un plano más social, ya relacionado también con la historia, nos has contado que has vivido en Qatar, obviamente has vivido también en España y ahora estás en Inglaterra. ¿Cuál crees que es la relación de la sociedad española con la historia y por qué crees que igual se la desprecia incluso un poco en nuestro país? ¿Cuál es el fallo, no sé si del sistema educativo, si de la forma de transmitir? Igual es que no queremos realmente saber cómo han pasado las cosas en el pasado porque tenemos un cierto miedo, no sé. ¿Y cómo ves la relación de la sociedad española con la historia y cómo la comparas con la sociedad, por ejemplo, catarí o británica? A ver, voy a empezar con España en sí. Y es que en España yo creo que hay varios motivos por los que la gente se aleja un poco de su relación o sea, la relación que cultiva con la historia no es positiva, digamos. Uno de ellos es que en el colegio o en el instituto, en muchos casos, tanto por limitaciones del sistema educativo como hay veces que el profesor no lo consigue, no se cultiva una idea de ver la historia como algo más. Yo creo que últimamente más, pero últimamente mucho mejor. Pero es verdad que por lo menos yo cuando yo fui al colegio, yo amé la historia a pesar de mis profesores. O sea, no me estoy quejando de que fuesen malos profesores, pero venían de una cuerda muy, muy anticuada, digamos, ¿no? Pero en cambio yo aún así me interesaba y buscaba y luego cuando hablaba con ellos en privado súper majos y me motivaban más, pero a nivel de la clase ese interés no se cultivaba tanto. Entonces la mayor parte de mis compañeros de clase no les gustaba la historia. Entonces yo creo que eso es una parte, que cuando el sistema educativo te impone ciertas limitaciones y tienes que explicar toda la historia de España en 8 meses, desde la prehistoria hasta Isabel II, pues tienes tus limitaciones y tal. Entonces, eso creo que por un lado. Por otro lado, está el tema de que cuando se habla de historia en España, se tiende a intentar justificar la historia de España como, o sea, se tiende a hablar de la historia de España como una forma de justificar únicamente lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, hay mitos como los de las dos Españas o la España que imita, que siguen muy presentes. Entonces, interesarte por la historia a lo mejor es intentar reabrir heridas de guerra o es intentar ponerte político. También es verdad que hay un tema con la historia nacional, digamos, que es que si tú buscas historia nacional y lo único que te vas a encontrar son episodios nacionalistas, digamos, ¿no? O discursos nacionalistas de apoyar, o sea, de ver la historia bajo una lente muy concreta, eso te va a condicionar a entrar en un cierto perfil, no que vayas a ser, no si te interesa la historia de las fachas, simplemente que, o sea, lo que quiero decir es que el interés por la historia, al final, salvo que lo hagas ya a nivel de voy a estudiar un grado, una carrera, los medios que tienes a público más generalista, digamos, son escasos, son bastante limitados. Entonces, si vas a la casa del libro y quieres comprarte un libro de historia y lo único que tienes es Pío Moa, Roca Barea, César Vidal, pues obviamente a lo mejor no te apetece, o a lo mejor te apetece, pero te vas al otro lado. Entonces, digamos que también hace falta, y creo que también es algo que está mejorando mucho en los últimos años, sobre todo que está habiendo más variedad y diversidad, es que
que haya distintas cosas o sea, distintas Corriente. fuentes de las que puedas tomar. Sí, distintas corrientes de las que puedas tomar. Y luego, con respecto a la comparativa que decías con Reino Unido, con Qatar, en Qatar en la historia, como el nacimiento del país es bastante reciente, digamos, está muy copado por el nacionalismo qatarí. Entonces, los libros de historia que te puedas comprar tienen mucha mano de un nacionalismo que, si me puedo quejar del nacionalismo imperante en las corrientes de libros que se vendan en España de historia, en Qatar o sea, eso sí que es exagerado. Y en cambio en Reino Unido lo que sí que veo es que ha habido mucho académico también que se ha podido meter en el tema de divulgación histórica. Hay académicos ingleses que trabajan en una universidad, que puede ser una universidad como Oxford, o en una universidad como la universidad en plan de Cardiff, una que sea menos mamotreto, digamos, que Oxford o Cambridge, que se pueden dedicar a la divulgación. No son todos, porque obviamente hay mucha presión en el mundo académico para publicar en papers y en revistas académicas y tal, pero sí que ha habido un esfuerzo por romper un poco esa barrera entre lo que es lo académico y lo del público general. Entonces yo creo que eso también permite que si hay muchas iniciativas de historia pública, de arqueología en comunidad, digamos, eso acerca a la gente a su relación con un pasado y puede crearse en una vertiente muy diversa, digamos, también. Eso es lo bonito, al final. Yo la verdad es que, con respecto a lo que estabas comentando antes, a mí yo la verdad es que, bueno, la verdad, es un hecho que mi padre estudió también historia y desde pequeños nos ha inculcado mucho la historia en casa. Yo soy un gran amante, aunque me decanté por el periodismo, me gusta mucho la historia, me planteé estudiar historia. Y hay una cosa a mí que me molesta bastante de España en general, es que, tal y como antes hablaba del tema político, que en ambos lados, tanto en la derecha como en la izquierda, ninguno me parece que tome la historia bien, sino que es como que ambos tienen un miedo a la historia de España desde el punto de vista de la izquierda. Es como que solo toma lo malo, todo muy oscuro, muy horrible, todo muy, muy cabrones, todo muy mal, el nacionalismo español es horrible. Y la derecha lo toma la parte buena de, mira, qué bien, mira qué tal, y como que nunca encuentra a nadie un equilibrio de decir, yo creo que es lo que decías, Miquel, de que yo creo que la gente la gente tiene una percepción de la historia como que es algo súper político, cuando en realidad pasó, asúmelo. O sea, es como, esto fue así, mira, ocurrió, tienes que tomártelo con un poco de, no sé, con filosofía, de decir, mira, esto ocurre así, vamos a aprender de ello, vamos a hablar de lo que pasó y no coger y estar todo el día con, yo es que estás mucho en Twitter, imagino que estarás cansado de todo el día. Yo ya te digo, yo tampoco controlo mucho y no me atrevo a decir nada. Pero a mí me ha ocurrido una cosa en una clase con un profesor que ha asegurado que la democracia estaba en España desde hace 200 años. Que empecé en 1815 y dije, hombre, Fernando VII, democrático, tampoco era. No mucho. Y yo dije, a ver, tampoco voy a decir nada porque a mí tampoco me sale, porque ya te digo, mis conocimientos son como muy hobby, pero no sé, escama. Ya, no, a ver, también es la retórica que se usa, ¿no? Porque dices, sí, puede estar de hace 200 años, o sea, igual que, y te puedes poner en plan de que hay democracia o ha habido democracia en la península ibérica desde que se fundó desde que una colonia griega fundó aquí una polis donde se votaba, pues dices, bueno, sí, puedes decirlo si te apetece, pero eso no implica ni continuidad, ni que fuese el mismo modelo de democracia. O sea, obviamente, claro, tienes que añadir tantos matices que al final tienes que decir otra cosa totalmente distinta, que entiendo lo que dices, sí. Yo creo que al final, o sea, lo de tomar lo bueno o tomar lo malo, la izquierda, o sea, a ver, yo creo que no puedo ocultar que soy un rojo, ¿no? Pero la izquierda también es verdad que tiende eso a lo negativo y hay mucho discurso de historia, sobre todo de historia de España, de que por intentar ir contra el discurso hegemónico, puede utilizar o puede llegar a utilizar la historia para fustigarse. Entonces, yo creo que al final pero no es tanto el tema de se hizo todo mal o éramos horribles o lo que sea, o éramos ignorantes o la leyenda negra o lo que sea. No es tanto eso, sino que se intenta analizar la historia y esto me parece que al final la historia
pasó, sí, pero la historia al final es un discurso y es un discurso construido, entonces por eso va a ser inherentemente político. Entonces el discurso o la historia que debería, o a mis ojos, que se debería manejar desde la izquierda es, mira, esto nos pasa ahora. Esto nos pasa ahora y nos parece mal. ¿Qué base tiene? ¿De dónde viene? Por ejemplo, el sistema colonialista. El sistema colonialista pues nace de una serie de muchos fenómenos históricos, sociales y políticos y económicos que dan lugar a pues, que empiezan con el colonialismo español en América, pero también con el colonialismo británico en América. Luego en el 19 se lleva más con la modernidad, se imponen una separación racial con bases cientifistas que no eran tales. Y todo esto, ¿cómo lo estamos viviendo ahora? ¿Qué consecuencias estamos viviendo ahora de todo esto? Entonces, no es analizar el colonialismo español del siglo XVII para decir, uy, es que España, qué malos éramos, sino para decir, vale, esto seguimos viendo resultados de esto, seguimos viviéndolo. Hay gente que sigue viviendo las consecuencias de este pasado. Y entonces, eso, obviamente, puedes estudiar la historia por estudiar la historia y no estoy diciendo que eso sea malo. Y simplemente digo que a nivel de lo del discurso político, de lo bueno, lo malo, incluso si estudias la prehistoria incluso si estudias la prehistoria y la formación de los primeros estados, vas a estar intentando estudiar cómo nacen las formas de explotación. Entonces, al final, todo discurso histórico va a ser político. No puedes deshacerte de eso. La cosa es que obviamente puedes trabajar con tus propios sesgos e intentar ser lo más objetivo posible, que es lo que debes hacer como un historiador o como un arqueólogo. Pero claro, tienes que trabajar desde tu posición y desde tu posición social, económica, política, etcétera. Hay muchas otras cosas que si eres una persona racializada, si eres una persona LGTB, vas a ver el pasado o vas a estar condicionado por otras formas de ver el pasado, digamos. A raíz de esto que comentas, hay una frase siempre muy ligada a la historia, que es que siempre es como que es cíclica, ¿no? Que la historia se repite y que el ser humano siempre comete los mismos errores. ¿Cuáles crees que son los errores que estamos cometiendo ahora que ya se han cometido en el pasado? Especialmente en una época de pandemia, ahora se ha popularizado mucho todo esto de que hace 100 años también hubo otra pandemia, salen recortes de noticias que parecen sacadas de antes de ayer, toda la misma información prácticamente. ¿Cuáles crees que son estos errores en los que estamos incidiendo otra vez? A ver, hay muchos desde el punto de vista de tanto cuando con la gripe española se empezaron a imponer que la gente llevase mascarillas y la gente llevaba mascarillas a su manera y se rebelaba contra la información, ¿no? Y bulos y esta perspectiva de que nos están engañando y nos están intentando colar otras cosas, eso siempre ha existido, eso es verdad. Pero yo diría que en cuanto a fallos ya a nivel más social, yo creo que es al final el espíritu colaborativo, sobre todo en el caso de una pandemia, ¿no? Que se ha intentado nombrar como enemigo, aunque como si fuese un ente que tiene una racionalidad detrás. No se ha adoptado esa perspectiva que hemos visto de que una enfermedad no entiende de fronteras, una enfermedad no entiende de sesgo, o sea, una pandemia no entiende de sesgo político. Puede entender de diferencias socioeconómicas porque tienes distinto acceso a facilidades, o te ves forzado a ir a la fábrica a trabajar, mientras que otro puede trabajar desde casa, etcétera. Entiende de ese tipo de diferencias. Pero eso no es la enfermedad, eso es la sociedad y cómo se organiza. Entonces, digamos que también hay como una especie de carrera por ver quién descubre la vacuna antes, porque eso les dará cierto prestigio y cierto poder económico también a nivel internacional o diplomático. Y todas estas perspectivas de que al final no creo que sea inherentemente porque son fallos que repetimos y no aprendemos de la historia, sino porque el sistema lo promueve al final, ¿no? Promueve este tipo de competencia. Entonces, es verdad que con un poco más de perspectiva histórica podríamos ver que a lo mejor lo que hace falta, por ejemplo, también con pandemias como el SIDA, uno de los grandes problemas fue que no se quiso reconocer el problema a tiempo, en Estados Unidos sobre todo, y en Estados Unidos que ha habido con el COVID, que no se ha querido reconocer a tiempo que había un problema y que como era un signo mejor. de debilidad igual, ¿no?
Claro, y era mejor prevenir que curar. Luego se intentó culpar, se intentó culpar a los chinos a nivel personal por una enfermedad, etcétera. Todo este tipo de discursos los hemos visto antes, es lo que dices. Y sabemos que no son veraces y sabemos que no son útiles, que no construyen a nada. Y aún así lo repetimos. Yo una cosa que quería preguntarte es que, bueno, evidentemente, como en el caso que comentabas antes de los vikingos, uno de las grandes influencias que ha tenido en la cultura actual de que todos pensemos que un vikingo iba con el casco, con dos cuernos, con la barba, con Muy el rubio. pecho al descubierto como un Sí. berserker ahí fortísimo, con hachas cada mano y bueno, esa imaginería que por cierto yo creo que se está empezando a corregir. No sé si, por ejemplo, no sé si la serie Vikingos, al haberla hecho el canal Historia, reconduce un poquito más esa forma de ver al vikingo. Luego hay algún videojuego que han sacado, no sé si te suena, Mm. Total War Tronos de Britannia, que es más el rollo como más, bueno, Mm. ya a que voy, como más el rollo de vikingo es una profesión, no un pueblo. Sí. Hay señores que eran carpinteros y también tendrían la cara regordeta y serían unos tíos majísimos. Pero a lo que voy es que yo no sé si tú te ha ocurrido alguna vez, me pongo en contexto rápido, estaba viendo un vídeo otro día en YouTube de estos que te saltan como granjas de hormigas, que no sé por qué te ha saltado, pero como el algoritmo como es un misterio, pues te saltan. Me saltó un Mm. vídeo de unos españoles que son Espadas y más, creo que se llamaban, que Ujú. estaba él quejándose sobre una nueva serie de Amazon Prime que hace el actor este de La Casa de Papel, de La Jaime Risa, Lorente. Jaime Llorente, que es del CID. Esa va a ser Claro, interesante. Va a ser claro, bueno. claro. Entonces, él decía que él solo había visto el trailer, no sé qué, y él lo que más le molestó fue primero la portada, porque salía él, el Cid con la espada, y la espada era la espada de Carlomagno. Imagino que ese señor que sabe mucho de espadas decía, pues me cago en la leche, Tizona, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué es la espada de Mm. Carlomagno? ¿Por qué tal? Yo no sé si a ti te ha ocurrido de estar viendo una peli o alguna serie y que te la fastidie totalmente un aspecto que digas, es que no puedo verla igual, ya me molesta ver esta película o esta serie, porque no puedo, porque yo sé que esto no es así y está tan mal que no soy capaz de continuar viendo esto. O sea, por un detalle así de pequeño, no, porque suelo, o sea, sí que lo señalo y digo, esto es ridículo, en plan, no, esto no tiene ningún sentido, pero sí que entiendo que son productos audiovisuales y que aunque hay fallos que al final dices, mira, esto obviamente es porque es la que podías echar mano o porque el departamento de arte, digamos, ha decidido que esto era más visual o queríamos ponerlo. O sea, obviamente yo entiendo que en lo que vienen a ser las series y las novelas históricas debe primar al final el público y, o sea, bueno, son productos culturales del siglo XXI y por tanto van a estar producidos con las afinidades artísticas y lo que quieras decir, estéticas del siglo XXI. Y va abogando por un público del siglo XXI. Eso es normal. O sea, no, yo no espero veracidad histórica, pero es verdad que si van sumándose, sobre todo en series, porque en las series lo vas viendo más prolongado a lo largo del tiempo, ¿no? Y con Vikings, por ejemplo, que has mencionado el ejemplo, me acuerdo que hubo un punto en el que sale una silla, que es una silla además claramente barroca, con su tallado así, muy refinado, pero porque estaban en Francia y querían mostrar que eran, yo que sé, más, supongo más refinados que los vikingos o lo que fuese. Pero eso como que poco a poco dije, esto ya empieza, o sea, ya empezaba a haber fallos con lo que viene a ser el guión y la historia y tal, pero eso fue como, es verdad que lo recuerdo como un punto que dije, pero que estoy viendo. Y poco a poco me fui desencantando con la serie, pero ya más que por detalles así estéticos, más por temas de si la narrativa no tiene ningún sentido y si está totalmente fuera y si estoy diciendo que esto no me aporta nada, sí que es verdad que ya soy más proclive a abandonar la serie, digamos. Con el Cid tengo curiosidad, la verdad, con la del Cid. Lo de Tizona y que haya pendones de Castilla en pleno siglo XI no tiene sentido, pero aún así, o sea, Tizona que no es Tizona, pero aún así la voy a ver porque tengo verdadera curiosidad. A raíz de esto que estáis comentando, ¿por qué en España nos cuesta tanto hacer series sobre personajes que a priori son muy interesantes? Porque vamos, vemos continuamente, sobre todo en historia americana o historia británica, cómo ensalzan a sus héroes. ¿Por qué en España nunca hay series o películas sobre personajes muchas veces olvidados que tenemos en nuestra historia? ¿A qué crees que se debe esto?
No lo sé, porque la verdad es que, o sea, es un comentario que yo he visto mucho y venir de mucha gente, sobre todo de cierto espectro, es que este personaje, si fuese americano, se haría una peli de él, ¿no? En plan, si el Cid, que si... ahí ahora no me sale quién estaba pensando aparte del Cid. Blas de Lezo igual. Blas de Lezo, sí, Blas de Lezo. Clásico. Clásico. Exacto. A ver, el hacer una peli o una serie de un personaje histórico siempre va a estar mediado por lo que creas que va a ser, o sea, porque creas que va a ser popular. Y aún así, yo creo que en los últimos años, sobre todo en España estoy hablando aquí, ha habido un resurgimiento del interés por hacer pelis de personajes históricos o de eventos históricos que apelan a lo que viene a ser el imaginario nacional, ¿no? Se hizo la peli de los últimos de Filipinas, se han hecho muchas pelis sobre la guerra civil en los últimos años. El Cid tuvo una peli de dibujos animados hace 20 años. Es verdad que, claro, la gente piensa en plan de, ay, es que tuvo que venir Charlton Heston, creo que fue la peli del Cid de los 60, sí, a venir a hacer una peli del Cid, nosotros no hacíamos. No, aquí en Palencia, por cierto. Pero es que el cine español de los 60 filmaba otras cosas y filmaba otras cosas que también eran muy nacionales. Y en los últimos años hemos tenido también series como las de Isabel, ahora la de Inés del Alma Mía, ahora va a ver la serie El Cid. Quiero decir que no me trago totalmente esta idea de que España no ha querido ensalzar a sus héroes, porque sí que ha querido, y en los últimos años sobre todo, pero también tenemos que tener en cuenta que el momento de mayor exaltación de los héroes nacionales a través del cine y la gran pantalla, digamos, pasó en su... O sea, lo tuvo ese momento España en los años 40 y 50. Obviamente no se podía permitir las mismas superproducciones que Hollywood en esa época y obviamente no íbamos a tener una peli del coste de Cleopatra, pero los tuvimos, digamos, ¿no? Entonces, no me termina de casar esa idea. Entonces, creo que se debe a muchas cosas y creo que es verdad que España tiene un conflicto con su historia en el sentido de que está copada, ¿no? De que si va a hablar de historia de España o que ya te hace parecer nacionalista o sea, que no hay otra alternativa o lo que sea. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero en el término de hacer películas y hacer series y ensalzar la memoria, porque al final eso es lo que haría una película o una serie, no estoy tan de acuerdo en que en España no lo haya hecho, digamos. Diego, ¿algo más para cerrar? Lo único, pues yo también como amante del cine y la historia, sí que es cierto que yo todavía, un libro que no sé si has podido leer ahora que estamos en el momento Cid, el de Cid y de Pérez Reverte. No he podido, tengo ganas, pero no he podido. Tengo muchas ganas porque a mí me interesa mucho el rollo ese que le ha imprimido él de un personaje más alejado bueno, yo tengo en casa desde pequeño el libro de la historia de Cid, bueno, maravilloso ser humano, que todo lo que hacía lo hacía bien. 100%. Creo que este libro rompe un poco con eso en pos de decir, mira, la situación era la que era, el hombre estaba como estaba, él no deja de ser un mercenario de frontera, un personaje como, vamos, pero porque no sé, yo imagino que ahora mismo toda esta gente que determinados personajes históricos dices, pero a mí también, ¿eh? O sea, yo por ejemplo cuando estábamos comentando antes de grabar que hablábamos de un personaje con el que te gustaría tomarte un vino, yo decía de Quevedo. Yo estoy seguro que conozco a Quevedo y me parece un gilipollas, paleto, porque no somos de la época, porque no nos vamos a entender, va a ser violento. Claro, o sea, a lo que voy es eso, que yo creo que muchas veces idealizamos, nos imaginamos como un tío súper maravilloso, igual que los ingleses, que tú los hablas mejor, a Ricardo Corazón de León, bueno, o sea, de la pata de Jesucristo ahí, la leche ahí, bueno, las cruzadas, sí. Maravilloso ser humano. Y yo estoy seguro que al fin y al cabo no deja de ser un hombre de su época. Rudo, claro. Bestia, más o menos ilustrado, pero al final personajes de época y que sí, que totalmente. Nosotros tenemos un conflicto. Yo cuando salió esta de Almodóvar, la de mientras dure la guerra, es de Almodóvar. Amenábar. Eso estaba pensando yo también. Dije yo, con A es fijo y además Almodóvar no me sonaba, por eso me confirmo. Bueno, pues oía de todo y desde ambos espectros del ideario político. O sea, gente de derechas diciendo es de rojos, gente de izquierdas diciendo eso es de fachas. Y yo decía, en verdad, tiene que estar muy contento Amenábar porque
que te odie todo el mundo es maravilloso. O sea, significa que yo creo que lo estás haciendo bien. Cuando no está nadie de acuerdo, yo creo que plasmas la realidad. Sí, sí, porque, o sea, no la he visto, no he podido verla, tenía ganas, pero no me pilló en España en esa época, digamos, y no la pude ver. Pero sí, yo creo que al final es, sobre todo con un conflicto tal como es la guerra civil, es probable que si te están criticando de todos lados, igual algo has hecho mal, pero igual algo has hecho bien, digamos, ¿no? O sea, obviamente nada es infalible ni nada de esto, y es una peli, ¿no? O sea, al final va a tener ciertas cosas que va a tener que dejar fuera porque no es el objetivo. Pero digamos que a lo mejor sí que has mostrado una imagen más matizada, ¿no? Si te estás teniendo tantas críticas. No puedo decirlo a nivel de antes de que empiece la guerra, porque no. O mientras dure la guerra, perdón. Mientras dure la guerra. No puedo decirlo porque no la he visto, pero sí que tiene pinta, porque al final es lo que pasa, ¿no? También está pasando con la serie esta de antidisturbios. Uh-huh. También ha habido mucho comentario de que ha habido muchas quejas por los dos lados, tanto de policías como de activistas y manifestantes, y que a lo mejor eso puede querer decir que estamos dando un lado más humano. De nuevo, no puedo hablar desde la experiencia porque no la he visto todavía, pero es verdad que al final los medios de comunicación también tienen ese poder, ¿no? de hacernos cuestionarnos ciertas premisas que tenemos como aceptadas o como naturalizadas, y hacernos parar a reflexionar, digamos, y empatizar. Uh-huh. Bueno, pues creo que nos vamos a quedar con esta reflexión para cerrar. Ha sido un placer, Miquel, tenerte con nosotros en este día de hoy. Creo que Igualmente. ha servido precisamente para lo que queríamos, que era darle un nuevo enfoque a la historia, de acercar tu manera de presentarla a nuestros espectadores. Esperemos que los que no le conozcáis sigáis su canal, porque de verdad que merece la pena. Diego, muchas gracias también por estar un día más con nosotros. Y nada, nos veremos en el próximo capítulo con más entrevistas y más secciones de las habituales. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego.